Capítulo 1. La llegada de Enoc, un hombre destinado a caminar con Dios. El mundo en el que Enoc nació no era el mismo mundo que había sido creado por Dios. El Edén, ese paraíso perfecto, había quedado atrás, y la humanidad se encontraba ahora en un periodo de distanciamiento de su Creador. Adán y Eva, los primeros seres humanos, habían desobedecido a Dios, y a partir de esa caída, la humanidad comenzó a alejarse de la pureza que una vez habían conocido. El pecado, la violencia y la corrupción se esparcían por la tierra como un velo oscuro, cubriendo la belleza que Dios había creado. En este contexto, Enoc emergió como una figura excepcional, un hombre cuya vida sería marcada por una cercanía única con Dios. Su historia, llena de misterio y fe, sería contada a través de generaciones como un testimonio de lo que significa caminar verdaderamente con Dios. No solo vivió una vida de rectitud, sino que su comunión con Dios fue tan profunda que alcanzó el privilegio de ser llevado al cielo sin conocer la muerte. Enoc no es solo un personaje de la Biblia, es un símbolo de la devoción pura y sincera que todos los seres humanos deberían aspirar a tener en su caminar con el Creador. Desde su infancia, Enoc mostró una singularidad que lo separaba de los demás. Mientras otros se preocupaban por las riquezas terrenales y los placeres temporales, él sentía una necesidad profunda de comprender su propósito en este mundo y de estar cerca de Dios. No había duda en su corazón, él sabía que debía caminar por una senda diferente, una senda que lo llevaría a una conexión íntima con el Creador. El mundo a su alrededor, aunque lleno de vida y belleza natural, estaba marcado por el pecado y la indiferencia. La humanidad se había alejado de Dios, y en su lugar, la violencia, el egoísmo y la corrupción florecían. Enoc, sin embargo, no se dejó arrastrar por la corriente de su tiempo. En lugar de seguir los pasos de los demás, eligió seguir los de Dios. A medida que Enoc crecía, su relación con Dios se intensificaba. La belleza del mundo, las estrellas en el cielo, el viento que soplaba a través de los árboles, todo hablaba de la grandeza de Dios para él. La creación no era solo un paisaje o un entorno, sino un reflejo del amor divino. Cada detalle de la naturaleza le recordaba a Dios, y en cada momento de su vida, Enoc encontraba una razón para estar agradecido y para acercarse más a su Creador. Sin embargo, caminar con Dios no era fácil en un mundo tan corrompido. Aunque Enoc deseaba vivir una vida de obediencia y justicia, el entorno que lo rodeaba no era favorable. Muchos de sus contemporáneos se dedicaban a la maldad, a la idolatría y a la inmoralidad, mientras que Enoc continuaba luchando por mantenerse firme en su fe. Su corazón, sin embargo, no vaciló. Sabía que, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba, Dios siempre estaría con él. Un día, mientras meditaba y oraba en lo profundo de su corazón, Enoc sintió algo profundo en su alma. Era como si Dios le estuviera hablando directamente. Aunque no escuchaba una voz audible, algo en su ser le decía que Dios lo había elegido para algo grande, algo más allá de lo que podía imaginar. El llamado de Dios a Enoc no fue algo repentino, sino algo que creció gradualmente, como una suave presión en su corazón. Era como si el propio cielo lo estuviera llamando, invitándolo a caminar en su presencia de manera más profunda. En este momento de revelación, Enoc entendió que su vida no sería como la de los demás. Mientras que muchos se contentaban con la vida terrenal, él tenía un propósito mucho mayor. Su relación con Dios era su mayor prioridad, y este propósito divino lo impulsaba a caminar con fe, amor y dedicación. Enoc no solo se veía como un hombre del mundo, se veía como un instrumento de Dios, un hombre destinado a vivir en su presencia y seguir sus caminos sin importar las dificultades que enfrentara. Su fe inquebrantable, su devoción a Dios y su profundo deseo de caminar con él marcaron los primeros pasos de una vida que sería única en la historia de la humanidad. Aunque el mundo a su alrededor se hundía en el pecado, Enoc caminaba en la luz divina, guiado por la mano de Dios, y esta conexión sería la que lo llevaría a algo extraordinario, la oportunidad de ser transformado por la misma presencia de Dios. Este capítulo es solo el principio de la historia de Enoc, un hombre que se atrevió a seguir a Dios en tiempos difíciles, un hombre que vivió su vida con un propósito divino claro en su corazón. La historia de Enoc es un testimonio de lo que significa caminar con Dios, un recordatorio de que, aunque el mundo sea oscuro, la luz de Dios siempre será más fuerte. Capítulo 2. El llamado de Dios y la transformación de Enoc. El llamado de Dios a Enoc no fue un evento aislado ni un momento pasajero. Era algo profundo,
algo que cambiaba la dirección de su vida de manera irrevocable. Desde aquel primer encuentro, Enoc comenzó a sentir una atracción irresistible hacia la presencia de Dios. Cada día que pasaba, sentía que su vínculo con el Creador se fortalecía, y una sensación de paz lo envolvía, algo que no podía describir con palabras. A pesar de la belleza de la vida que lo rodeaba, Enoc sabía que el propósito para el cual había sido creado iba más allá de lo que los ojos humanos podían ver. Dios le había mostrado que su vida estaba destinada a ser un testimonio, una luz en medio de la oscuridad que se apoderaba del mundo. Pero ese llamado, esa conexión con lo divino, lo estaba llevando por un camino difícil, un camino lleno de sacrificios, dudas y pruebas. Mientras Enoc se adentraba más en su relación con Dios, se dio cuenta de que caminar con Él no significaba simplemente seguir las reglas o cumplir con las expectativas sociales. Era mucho más que eso. Era una entrega total, una rendición completa a la voluntad divina. A veces, caminar con Dios significaba tomar decisiones difíciles, aquellas que la mayoría de las personas a su alrededor no entenderían. Y fue en esos momentos de desafío que la verdadera fe de Enoc comenzó a brillar. Él sabía que el llamado de Dios requería mucho más que palabras bonitas o acciones superficiales. Era necesario algo mucho más profundo. La verdadera fe no se construye sobre las apariencias, sino sobre una relación genuina y constante con el Creador. Y para Enoc, esa relación significaba pasar tiempo en oración, reflexionar sobre las Escrituras y buscar siempre la voluntad de Dios en cada momento de su vida. Aunque su mundo estaba lleno de distracciones, de tentaciones y de la influencia de las personas que lo rodeaban, Enoc comenzó a experimentar una paz que no venía de este mundo. Mientras los demás buscaban riquezas y poder, él solo deseaba conocer más a Dios, sentir su presencia y comprender sus planes para él. A pesar de las dificultades y de las presiones externas, Enoc no se apartó de su propósito. Con cada día que pasaba, Enoc experimentaba una transformación en su vida. Ya no era el mismo hombre que había comenzado su viaje. Su corazón se había purificado, y su mente se había renovado. La presencia de Dios, que antes era solo un susurro en su corazón, ahora se había convertido en una constante en su vida. Enoc ya no veía el mundo de la misma manera. Cada árbol, cada estrella, cada amanecer era un recordatorio de la grandeza de Dios, de su poder y de su amor incondicional. Pero, a pesar de todo esto, Enoc también enfrentaba desafíos. Sabía que este llamado lo llevaba por un camino solitario, un camino que muchos no comprenderían. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios significaba alejarse de las costumbres y expectativas del mundo. Mientras las personas a su alrededor seguían en su búsqueda de placeres terrenales, Enoc sentía el peso de la responsabilidad de vivir para algo mucho más grande. Pero su fe nunca flaqueó. Dios le había hablado, y Enoc sabía que debía seguir su voz, sin importar lo que los demás pudieran pensar. El mundo, cada vez más corrompido, comenzaba a ver a Enoc con extrañeza. Su dedicación a Dios, su dedicación a la justicia y la bondad, era incomprensible para aquellos que se sumergían en el pecado. Algunos lo ridiculizaban, otros lo ignoraban, pero Enoc no se preocupaba por las opiniones de los demás. Sabía que su vida tenía un propósito mucho más grande que lo que el mundo podía ofrecer. No estaba interesado en los elogios humanos, sino en la aprobación de Dios. A lo largo de su viaje, Enoc comenzó a experimentar algo profundamente transformador. A medida que pasaba más tiempo en la presencia de Dios, comenzó a recibir revelaciones. No eran visiones ordinarias, sino revelaciones que tocaban lo más profundo de su ser. Dios le mostró secretos que solo un corazón puro podría comprender. Estos misterios divinos no solo eran un regalo para él, sino también una responsabilidad. Enoc sabía que debía ser fiel a lo que Dios le había mostrado, incluso si eso significaba vivir una vida diferente a la de los demás. La relación de Enoc con Dios lo llevó a un lugar de sabiduría que otros no podían alcanzar. Mientras el mundo a su alrededor se sumergía en la corrupción, él caminaba en una paz que era más profunda que cualquier tranquilidad terrenal. Los desafíos que enfrentaba, lejos de debilitar su fe, solo la fortalecían. A pesar de las dificultades y las pruebas, Enoc se mantuvo firme, siempre buscando la voluntad de Dios. Al final de este capítulo, Enoc había experimentado una transformación profunda. Ya no era solo un hombre de fe, sino un hombre completamente entregado a Dios.
Su vida había tomado un rumbo radicalmente diferente al de los demás, pero Enoc estaba más feliz que nunca. La paz que había encontrado en la presencia de Dios no se podía comparar con ninguna otra cosa. Y aunque aún no sabía lo que el futuro le deparaba, Enoc estaba listo para seguir el camino que Dios había trazado para él. Capítulo 3. La revelación divina y la misión de Enoc. El mundo que Enoc conocía estaba marcado por la violencia, la corrupción y la ignorancia espiritual. A pesar de los avances en la civilización humana, los corazones de las personas se alejaban cada vez más de Dios. El pecado se había infiltrado en cada rincón de la vida cotidiana, y pocos se preocupaban por el llamado divino. En este contexto, Enoc se mantenía firme en su fe, pero también comenzaba a comprender la magnitud de su misión. Después de haber dedicado su vida a caminar con Dios y buscar su voluntad, Enoc comenzó a recibir revelaciones divinas. No eran simples pensamientos o sueños, eran visiones profundas y misteriosas que le hablaban de la voluntad de Dios para el mundo. A medida que estas revelaciones se intensificaban, Enoc comprendió que su vida no solo tenía un propósito personal, sino que su destino estaba profundamente entrelazado con el futuro de la humanidad. Dios no solo había elegido a Enoc para caminar en su presencia, sino que lo había elegido para ser un testigo de los tiempos venideros. Estas visiones que recibía no eran fáciles de comprender, pero cada una de ellas traía consigo una gran responsabilidad. Enoc entendió que su vida se estaba convirtiendo en un canal a través del cual Dios revelaría su propósito para el mundo. En una de las visiones más poderosas que recibió, Enoc fue testigo de la profunda decadencia espiritual que se estaba apoderando de la humanidad. Vio cómo las personas se alejaban cada vez más de Dios, persiguiendo sus propios deseos y abandonando los caminos de la justicia y la verdad. La corrupción moral y espiritual se estaba expandiendo rápidamente, y Enoc sintió en su corazón el dolor de ver cómo la humanidad se alejaba de su Creador. Fue entonces cuando Dios le habló directamente, revelándole que la justicia divina estaba cerca. Enoc, con el corazón lleno de dolor y compasión, entendió que su misión no solo era caminar con Dios, sino también ser un instrumento de advertencia para aquellos que aún pudieran escuchar. Tenía que compartir con el mundo lo que había visto, que el juicio de Dios se aproximaba, y que era necesario que las personas se volvieran a él antes de que fuera demasiado tarde. Enoc no dudó. Aunque sabía que su mensaje podría ser rechazado, sabía también que era su responsabilidad transmitir la verdad que había recibido. Comenzó a predicar a aquellos que estuvieran dispuestos a escucharle, llamando a la gente a arrepentirse de sus caminos y a buscar la justicia y la rectitud. Su mensaje era claro y urgente: el juicio de Dios estaba cerca, y era hora de volverse a él. Sin embargo, las palabras de Enoc no fueron recibidas con entusiasmo por todos. Muchos de los que escucharon su mensaje se rieron de él, burlándose de sus advertencias. La incredulidad era rampante, y pocos parecían dispuestos a escuchar el llamado divino que Enoc transmitía con tanta pasión. Algunos lo consideraban loco, otros simplemente lo ignoraban. Pero Enoc, sin embargo, no se dejó disuadir. Su misión era más grande que la aceptación o el rechazo de las personas, su misión era cumplir con la voluntad de Dios, sin importar las consecuencias. A medida que continuaba predicando, Enoc comenzó a experimentar una profunda conexión con Dios. Sentía su presencia más cerca que nunca, como si Dios estuviera guiando cada palabra que salía de su boca. Su fe se hizo más fuerte, y su confianza en el propósito divino creció con cada día que pasaba. Sabía que Dios estaba con él en cada paso, y eso le daba el coraje necesario para seguir adelante, incluso cuando las personas lo rechazaban. El sufrimiento de Enoc era palpable. Sabía que su mensaje no sería fácil de escuchar, pero estaba dispuesto a sacrificarse por la causa de la justicia divina. Su misión era clara: debía ser fiel a la verdad, incluso cuando las voces del mundo lo llamaban a ceder a la tentación del silencio. Enoc no podía hacer otra cosa que seguir el camino que Dios le había trazado, sin importarle el coste. Pero mientras predicaba, algo comenzó a cambiar en su corazón. Enoc empezó a comprender que su misión no solo era advertir a los demás sobre el juicio venidero, sino también preparar su propia alma para lo que estaba por venir. La intensidad de sus visiones y la cercanía de Dios lo empujaron a una profunda reflexión sobre su propio caminar con él. Enoc no podía predicar sobre la justicia divina sin también asegurarse de vivir de acuerdo con esos mismos principios.
La vida de Enoc comenzó a ser un testimonio de lo que significa vivir en comunión constante con Dios. Cada día, cada pensamiento, cada acción, todo se convertía en una oportunidad para acercarse más a su Creador. Y mientras continuaba predicando y viviendo en la presencia de Dios, Enoc comenzó a comprender que su llamado era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Dios lo estaba preparando no solo para ser un profeta, sino para convertirse en un testigo vivo de la gracia, la justicia y el amor divinos. Este capítulo marca el comienzo de una nueva etapa en la vida de Enoc. Ya no era solo un hombre que caminaba con Dios en privado, sino un hombre llamado a predicar la verdad divina a un mundo perdido. En su corazón, Enoc sabía que estaba cumpliendo con el propósito para el cual había sido creado. Y mientras enfrentaba el rechazo y la incredulidad, su fe solo se hacía más fuerte, su compromiso con Dios más firme. Capítulo 4. La profundización en la fe y la sabiduría divina. Con el paso del tiempo, Enoc se fue transformando en un hombre de sabiduría profunda y de fe inquebrantable. Su relación con Dios ya no era solo un viaje de obediencia, sino un constante proceso de aprendizaje y revelación. Cada día, mientras oraba y meditaba, sentía que se sumergía en un océano de comprensión divina que jamás había imaginado. Las revelaciones de Dios no solo le hablaban sobre los males del mundo y el juicio venidero, sino también sobre los misterios más profundos del universo y el propósito último de la creación. Enoc comenzó a ver el mundo con una claridad que otros no podían alcanzar. Lo que antes era un paisaje ordinario se convirtió en un reflejo tangible de la gloria divina. Cada árbol, cada estrella, cada amanecer, todo era un recordatorio de la omnipresencia de Dios. La naturaleza dejó de ser simplemente un fondo para la vida humana, se convirtió en una expresión viva de la voluntad de Dios, algo que Enoc contemplaba con admiración y reverencia. Lo que más sorprendía a Enoc era la profunda conexión que comenzó a sentir con la sabiduría divina. Las enseñanzas que recibía no solo provenían de la palabra de Dios, sino también de una comprensión profunda de las leyes que gobiernan el universo, de la relación entre el hombre y su Creador. Era como si su alma estuviera siendo perfeccionada día tras día, guiada por una sabiduría que provenía de un reino más alto. Sin embargo, este crecimiento espiritual no fue fácil. A medida que Enoc se acercaba más a Dios, las pruebas y desafíos también aumentaban. Aunque sus visiones y revelaciones eran claras, muchas veces se sentía solo en su caminar. El mundo que lo rodeaba seguía sumido en la corrupción, la violencia y la indiferencia hacia la verdad que él proclamaba. Las voces del mundo le decían que estaba equivocado, que su dedicación a Dios era innecesaria, incluso extravagante. Pero Enoc no vaciló en su fe. Sabía que su llamado era más grande que cualquier dificultad o rechazo que pudiera enfrentar. La sabiduría divina que comenzaba a comprender también le permitió ver la gran verdad detrás de las acciones humanas. Enoc entendió que el pecado no solo era una transgresión contra las leyes de Dios, sino un acto que corrompía el alma humana. La maldad y la injusticia no solo destruyen el orden de la creación, sino que alienan al hombre de la paz que solo se puede encontrar en la comunión con Dios. A medida que comprendía estas verdades más profundas, Enoc se sintió aún más motivado para predicar la justicia de Dios y guiar a otros hacia el arrepentimiento. En su caminar con Dios, Enoc experimentó momentos de profunda conexión espiritual. A veces, en medio de la quietud de la noche o al contemplar un paisaje, sentía que el cielo se abría ante él y que la presencia de Dios lo envolvía de manera tangible. Era como si Dios le hablara directamente, revelándole no solo el futuro del mundo, sino también aspectos más profundos de la naturaleza divina, de la creación y del ser humano. Enoc comenzó a sentir una paz tan profunda que su corazón se encontraba lleno de gratitud, sabiendo que, aunque el mundo a su alrededor estaba lleno de caos, él había sido elegido para caminar en la luz de Dios. En cada uno de estos momentos de revelación, Enoc se sentía más cercano a la sabiduría divina. Pero a medida que la sabiduría aumentaba, también lo hacía la responsabilidad. Enoc sabía que la luz de la verdad que recibía no era solo para su propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Dios no le había dado estas revelaciones para que las guardara en secreto, sino para que las compartiera con los demás, para que el mundo pudiera encontrar el camino de regreso a Él. Este capítulo es crucial en la vida de Enoc, ya que es cuando comienza a comprender no solo el propósito de su vida, sino el papel que desempeñará en la historia de la humanidad. Él no solo es un hombre que camina con Dios,
sino un hombre que tiene la responsabilidad de transmitir ese conocimiento a las generaciones venideras. Con su fe inquebrantable, sus revelaciones divinas y su sabiduría creciente, Enoc se prepara para enfrentar lo que viene. Su misión va más allá de la simple obediencia. Ahora, está comprometido en una misión divina que cambiará el destino de su linaje y de la humanidad misma. Enoc no era consciente de la magnitud de lo que estaba por venir, pero su corazón estaba listo. La sabiduría que recibía lo preparaba para enfrentar el desafío más grande de su vida, hablar sobre lo que Dios le había mostrado, compartir con otros la verdad divina, y ser un faro de esperanza para un mundo que se encontraba al borde de la perdición. Su vida, que había comenzado como la de cualquier otro hombre, ahora estaba marcada por un propósito eterno y divino. Cada día era un paso más cerca de cumplir con el llamado que Dios le había dado, y Enoc, lleno de fe y sabiduría, estaba listo para seguirlo. Capítulo 5. La llamada a la justicia divina y la resistencia del mundo. Enoc comenzó a sentir el peso de la misión divina que llevaba sobre sus hombros. Su vida, marcada por el amor a Dios, ahora estaba destinada a ser un canal de revelaciones y advertencias para el mundo. Las visiones de lo que estaba por venir se intensificaron, y lo que antes parecía un susurro lejano ahora se manifestaba con una claridad aterradora. Enoc veía con cada vez más frecuencia el estado de corrupción y decadencia de la humanidad, y entendía que su llamado no solo era para predicar el arrepentimiento, sino para llamar a la justicia divina. Sabía que el tiempo se agotaba y que las consecuencias del alejamiento de Dios serían devastadoras. Aunque Enoc sentía la cercanía de Dios como nunca antes, la tarea que tenía por delante lo llenaba de una gran responsabilidad. A medida que sus revelaciones sobre el futuro del mundo se volvían más claras, también lo hacía el sufrimiento de ver que, a pesar de sus esfuerzos por llevar el mensaje de justicia y redención, muchos lo ignoraban. Las palabras de Enoc, llenas de amor y advertencia, caían en oídos sordos. La humanidad, en su mayoría, se había alejado tanto de Dios que ya no podía oír la verdad que él proclamaba. Pero Enoc no dejó que esto lo desanimara. Sabía que la fidelidad a Dios no dependía de los resultados inmediatos. Su misión era ser un fiel testigo de la verdad, sin importar si la gente lo aceptaba o no. En su corazón, había una profunda convicción de que la justicia de Dios se manifestaría en el tiempo adecuado. Él no podía forzar el arrepentimiento de los demás, pero sí podía seguir predicando la palabra de Dios con valentía y determinación. Los días pasaban y, aunque las advertencias de Enoc parecían no hacer mella en la gente de su tiempo, algo en su interior le decía que había un propósito mayor en todo esto. La presencia de Dios seguía acompañándolo, y Enoc sentía que cada palabra que salía de su boca tenía el poder de cambiar corazones. Aunque no podía ver los resultados de inmediato, sabía que su obediencia sería recompensada. En las noches, cuando Enoc se retiraba a meditar y orar, sentía la cercanía de Dios más que nunca. En esos momentos, Dios le revelaba las profundidades de la justicia divina. Enoc comprendió que la justicia de Dios no solo era punitiva, sino que también era redentora. Dios no solo castigaba el mal, sino que deseaba que todos los hombres se volvieran a Él para recibir la verdadera paz y restauración. El juicio de Dios no era un acto de venganza, sino una manifestación de su amor, buscando salvar a la humanidad del daño que el pecado causaba en sus almas. Esta comprensión de la justicia divina profundizó aún más la fe de Enoc. Él sabía que estaba viviendo en un tiempo crucial, en un punto de inflexión en la historia de la humanidad. A lo largo de sus meditaciones y oraciones, Enoc se sintió cada vez más impulsado a seguir adelante con su misión, sin importar los obstáculos o el rechazo. Su fe se había vuelto inquebrantable, y nada podía disuadirlo de cumplir el llamado de Dios. Aunque las personas a su alrededor no lo entendieran, Enoc continuaba fiel a la verdad que había recibido. Fue entonces cuando Enoc comenzó a experimentar una transformación aún más profunda. Aunque su vida ya había sido marcada por una intensa comunión con Dios, la justicia divina comenzó a revelarse en su corazón con un poder tan grande que lo dejó sin palabras. Cada día, sentía que Dios lo estaba preparando para algo aún más grande, algo que cambiaría su vida para siempre. Una noche, mientras oraba en la quietud de la oscuridad, Enoc recibió una visión que lo dejó sin aliento. Vio el futuro de la humanidad y la manera en que el pecado había corrompido la tierra. En esta visión, Enoc presenció la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas.
Vio cómo el pecado se había apoderado de los corazones de los hombres, cómo la violencia, la avaricia y la injusticia se habían convertido en las fuerzas dominantes en el mundo. Pero, en medio de esta visión sombría, también vio la mano de Dios extendiéndose, ofreciendo la oportunidad de arrepentimiento y restauración. Enoc vio que, aunque la humanidad había caído, aún había esperanza. Dios no había abandonado a su creación, y el juicio que vendría no sería el fin, sino el comienzo de una nueva era de paz y justicia. Enoc, lleno de asombro y reverencia, entendió que su misión no era solo advertir sobre el juicio de Dios, sino también mostrar a la humanidad que había un camino de regreso a Él. A pesar de las circunstancias oscuras que enfrentaba, Enoc sabía que la luz de Dios siempre brillaría, incluso en las tinieblas más profundas. Con esta comprensión renovada, Enoc se sintió aún más motivado para predicar la verdad, sabiendo que su mensaje no solo era de juicio, sino de esperanza. La revelación de la justicia divina cambió a Enoc de manera profunda. Ya no solo veía el pecado como una transgresión que debía ser castigada, sino como una acción que destruía el alma humana. La justicia de Dios, entonces, no era solo un acto de retribución, sino una oportunidad para que los hombres se reconciliaran con Él y sanaran sus corazones rotos. Enoc entendió que su misión era mostrar a las personas que el arrepentimiento era el primer paso para alcanzar esa sanación. Y así, decidido a seguir adelante, Enoc continuó su camino con Dios, confiando en que el tiempo de la justicia divina llegaría en su debido momento. Capítulo 6. La ascensión de Enoc y el misterio de su desaparición. A medida que Enoc avanzaba en su vida de comunión con Dios y su misión de predicar la justicia divina, algo comenzó a suceder que nadie podría haber anticipado. La cercanía de Dios con Enoc, su fidelidad inquebrantable y su dedicación total al camino divino lo colocaron en una posición única. Era como si todo en su vida estuviera preparándolo para algo trascendental, algo mucho mayor que cualquiera de las revelaciones previas que había recibido. Enoc ya no era simplemente un hombre que caminaba con Dios, su vida se había convertido en un testimonio vivo de lo que significa vivir en completa armonía con el Creador. En los últimos días de su vida, Enoc comenzó a sentir una presencia aún más cercana y poderosa. Era como si todo lo que había vivido hasta entonces hubiera sido un preludio a lo que estaba por venir. Enoc sentía que el tiempo de su partida de este mundo se acercaba, pero no con temor ni angustia, sino con una paz que solo puede experimentarse cuando se está en total comunión con Dios. En esos días, las revelaciones divinas que había recibido se hicieron más intensas, y cada oración que elevaba a Dios era respondida con una claridad que lo dejaba sin aliento. El momento de su ascensión al cielo llegó de manera silenciosa, sin ruidos ni fanfarrias. La vida de Enoc, llena de sacrificio y obediencia, culminó en un acto divino que escapó a la comprensión humana. Un día, mientras caminaba entre los hombres, Enoc simplemente desapareció. No fue un acto de muerte, ni un accidente, fue como si el cielo mismo hubiera abierto su puerta para recibirlo, tomándolo a él de este mundo de manera gloriosa. Su desaparición se convirtió rápidamente en un misterio. Nadie entendió exactamente qué había sucedido. La gente lo buscó, llamó su nombre, recorrió los lugares que él frecuentaba, pero no hubo rastro de él. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire, un hombre de carne y hueso que, en un abrir y cerrar de ojos, se encontraba en la presencia de Dios. Para aquellos que conocían a Enoc, su partida fue un reflejo de su vida misma. Enoc había sido un hombre diferente, alguien que caminaba con Dios de una manera tan profunda que no era de este mundo. Su relación con el Creador lo había llevado a un nivel de santidad tal que su destino final no era la muerte, sino una ascensión directa a los cielos. El misterio de su partida dejó una marca indeleble en los corazones de aquellos que lo conocieron, y su vida se convirtió en una leyenda que resonó a lo largo de generaciones. Algunos afirmaban que Enoc fue llevado por Dios debido a su fe y dedicación, y que su vida fue un testimonio de lo que puede lograr un hombre que camina en total obediencia a la voluntad divina. Otros consideraban que su desaparición era una señal de que, en los tiempos finales, aquellos que caminan cerca de Dios serán tomados en un acto divino, como un adelanto del futuro de la humanidad. La verdad es que nadie podía explicar con certeza cómo ocurrió el evento, pero todos coincidían en que Enoc había sido un hombre marcado por algo sobrenatural. La historia de Enoc se transmitió de generación en generación, y se convirtió en un símbolo de esperanza y fe. Se hablaba de él como un hombre que no solo había vivido en obediencia a Dios,
sino que había llegado a un nivel de comunión con el Creador tan profundo que Dios mismo lo había llevado. Su vida fue un recordatorio de que, aunque el mundo esté lleno de caos y sufrimiento, hay un camino de fidelidad a Dios que conduce a la paz eterna. Los descendientes de Enoc, que continuaron su linaje, mantuvieron viva la memoria de su vida y sus enseñanzas. Su legado se convirtió en un faro de esperanza en tiempos de oscuridad, y su historia inspiró a generaciones enteras a vivir con fe y dedicación a Dios, con la esperanza de que, si caminaban en su presencia, también podrían experimentar una relación tan profunda con Él que incluso la muerte no podría separarlos. Así, la historia de Enoc continuó como un testimonio vivo de la posibilidad de caminar en completa comunión con Dios. Su vida y su desaparición fueron un misterio, pero también un testimonio de que, cuando un hombre busca con todo su corazón la voluntad divina, es capaz de trascender incluso la muerte. Enoc se convirtió en una figura emblemática para todos aquellos que anhelan vivir en la presencia de Dios y, a través de su vida, comprendieron que el caminar con Dios no solo transforma el corazón, sino que también puede trascender las fronteras de la vida terrenal. El legado de Enoc no terminó con su partida. De hecho, su vida se convirtió en un símbolo eterno de lo que significa vivir en la presencia de Dios. A través de los siglos, su historia sigue inspirando a aquellos que buscan una relación más profunda con el Creador. Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin ver la muerte, sigue siendo un ejemplo de fe, obediencia y esperanza para todos los que desean seguir ese mismo camino.